El viernes Crime Stoppers está pues tratando de impulsar una campaña de concienciación de la trata de personas, pues tratando de que salgamos con un zapato distinto. Alejo Campos, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Muchas gracias. Sí, estamos tratando el viernes de tomar esta acción ciudadana, de que podamos salir a la calle con zapatos diferentes. Uno de un color, otro de otro, uno de un estilo, otro de otro estilo, un poco para llamar la atención y generar la alerta en el tema del Día Mundial contra la Trata. Que si alguien nos pregunte, bueno, ¿y por qué usted está haciendo eso? Es justamente por el tema de hablar de la trata. Es un delito silencioso del cual no se habla, entonces estamos generando como acciones de alerta para decir trata de personas, para mencionar el delito y que la gente cada vez más empiece a sensibilizarse con el delito y con las víctimas sobre todo. Mirá, hablábamos con algunas víctimas y ellos mismos decían que en la situación en la que estaban, de explotación sexual o de explotación laboral, muchas veces estaban descalzos, muchas otras no podían elegir el zapato que podían usar, sino que usaban lo que el tratante les daba, y muchas veces eran un zapato de un color y otro zapato diferente de otro estilo, porque era lo que había en el momento que podían usar. Claro. Entonces también tiene que ver un poco esa situación, pero más que nada es llamar la atención. Tenemos que llamar la atención y hablar del tema de trata, porque no se habla y es un delito silencioso que está terminando con la vida de miles de personas, de niños, de niñas, de mujeres principalmente. Porque es un delito que uno ve que hay países que pareciera que son exportadores netos de personas. Colombia, Moldavia, Rumania, Ucrania, y hay países que son simples receptores, que creen que estas muchachas lleguen aquí por voluntad propia, o los países donde se reciben estas chicas. Sí, correcto. O sea, tal como lo dijiste, hay países donde se origina la trata, generalmente países con unos altos índices de vulnerabilidad social, gente con mucha falta de empleo, muy necesitada, con pobreza extrema y extrema severa muy grande. Entonces, eso es un caldo de cultivo para las estructuras de trata de personas que aprovechan la necesidad de estas personas para poder ofrecerles, digamos, trabajos increíbles que terminan después siendo engañados y en una situación de trata, de los diferentes tipos de trata que hay. Esos son los países donde se emite esa trata. Hay otros que son de tránsito, nada más, como es el caso de Panamá. Panamá es un país meramente de tránsito, si bien hay situaciones de trata a nivel acá dentro del país, pero básicamente es un país de tránsito hacia Asia, hacia Europa, hacia los Estados Unidos, que son los países principalmente receptores. Generalmente la migración, el flujo de la trata, de las víctimas, va de los países más necesitados hacia los países más ricos, digamos, ¿no? O con mayor capacidad económica para poder pagar el servicio de esclavitud, de explotación sexual, de trasplante de órganos y fluidos ilegales, de embarazos forzados, etcétera, ¿no? Son muchos los diferentes tipos de trata, siempre lo decimos, no es solo la víctima de la explotación sexual, sino, si bien es la que más se ve y la que en las estadísticas más hay, pero no es únicamente el tema de explotación sexual. ¿Cómo llegan esas muchachas cuál es la historia común que tienen, sobre todo las tratas en este área, y más o menos cuántas mujeres podemos hablar que sufren esta trata de personas en nuestra área, en América Latina? Mira, el denominador común hoy en día es el tema de la alta vulnerabilidad social, la falta de oportunidades económicas, el no tener empleo, el no tener un lugar donde vivir. Muchas veces también en algunos países eso se complementa con amenazas de las pandillas, las bandas locales donde estas personas viven. Pero el común denominador siempre es una enorme necesidad de subsistencia, no solo de la persona, sino generalmente de las familias. Son mujeres que tienen hijos, que tienen familias, generalmente madres solteras, jefas de hogar, que tienen que asegurar el sustento para sus hijos y muchas veces para algún otro familiar que ha quedado a cargo de esta mujer jefa de hogar. Entonces, en esa situación de vulnerabilidad es cuando una de estas mujeres se encuentra, generalmente, una amiga que le dice que hay una oportunidad de trabajo, o que encuentra en un periódico una oportunidad de trabajo fabulosa que le va a resolver la vida y acuden, ¿sí? O sea, confían en la amiga o acuden a esa entrevista de trabajo hasta que se ven envueltas en una situación de trata, secuestradas, trasladadas a algún lugar,
les quitan el documento, todos los documentos, le quitan su celular, o sea, su forma de comunicación, y ahí empieza un periplo de explotación sexual, de explotación laboral, de esclavitud y cantidad de otros tipos de trata que hay con estas mujeres. Y esto se está viendo mucho también en los niños y en las niñas. Hay muchos niños y niñas que están siendo explotados sexualmente a través de la venta de material pornográfico, por ejemplo, a través de embarazos forzados, a través de la mendicidad forzada. En nuestros países, en Latinoamérica, vemos muchos niños y niñas en la calle vendiendo lo que sea, y muchas veces lo que hay atrás es una estructura de trata. Estos niños vienen de otros lugares y los obligan a estar en las calles vendiendo productos, robando muchas veces, lamentablemente. Los meten en la estructura criminal, ¿verdad? Por ejemplo, niños que son forzados y no salen de sus países a estar en pornografía infantil, ¿eso se considera trata de blancas? Es decir, ahora que están los medios tecnológicos que no necesitas que la persona físicamente se vaya de un país a otro. Sí, Trata claro de que personas. sí. Es importante lo que dijiste recién. Digo, hay que empezar a borrar el concepto de trata de blancas, ¿no? Es trata de personas. Eso es muy clave. Ya lo de blancas ha quedado Sí, ya atrás quedó porque atrás. esto inició generalmente con mujeres blancas, Sí. pero ahora es trata de personas en general. Cualquier persona, sin distinción de clase social, sin distinción de etnia, puede ser una víctima de trata. Y con los niños en el tema de la pornografía, esto es principalmente importante para los padres y para las madres que nos estén mirando. Muchas veces creemos que nuestros hijos están seguros en casa porque están encerrados todo el día con la computadora y entonces no están en la calle. Porque antiguamente nuestras generaciones pensaban que el lugar de peligro siempre era la calle, no adentro de casa. Hoy en día, adentro de casa, si uno está conectado con todo lo que hay, es un lugar de peligro, porque estas estructuras de trata de personas se han migrado a trabajar al ciberespacio, a las redes sociales, a los juegos online, a cantidad de sitios y diferentes redes sociales que existen hoy en día, en los cuales los adolescentes están sabedores y conectados a todo eso. Entonces, ahí se empieza a generar esta mentira con el tratante y con la futura víctima, hasta que llega un punto en que la víctima, generalmente los adolescentes, empiezan a compartir alguna fotografía que luego es usada para extorsionarlas, con el fin de que le manden fotografías digamos, con un tenor sexual mucho más alto, que son comercializadas. Y se empieza a generar un círculo con esto, que en muchos casos, que lo hemos visto en México, por ejemplo, termina con el suicidio de este adolescente, por la presión social frente a lo que se llama el escrache cibernético o el escrache digital. Porque el tratante lo que hace en este sistema de extorsión es decirle, si no me pasas más fotos, yo voy a publicar todas las fotos que me pasaste en las redes sociales. Y hoy en día la percepción que tienen los adolescentes de no ser escrachados en una red social es altísima. Entonces, a veces no aguantan esta presión, no le comunican a los padres lo que está pasando y terminan con su propia vida. Entonces, fíjate, y eso generó cantidad de material que ha sido vendido, comercializado por este tratante y nunca se vieron. Fue una conexión de puras redes sociales donde creemos que ella está tranquila y segura en casa y el tratante la está acechando todo el tiempo. O sea que hay que tener mucho control y cuidado de dónde están nuestros adolescentes conectados y qué tanto tiempo y qué hacen en esta conexión. Bueno, ya sabemos, viernes entonces, Día de la Concienciación Mundial de la Trata de Personas, y Crime Stopper, pues, esta iniciativa de ponerse un calzado de distintos color y forma. Y así, pues, estamos uniéndonos el a esa eslogan campaña. es yo me animo, yo denuncio. Así es. Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. Muchas gracias. Gracias.